La palabra cementerio viene del término griego koimeterion, que significa dormitorio. Según la creencia cristiana, en este lugar los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. El proceso de construcción de cementerios se inició con la Real Cédula de Carlos III de 3 de abril de 1787. Este documento cambió en España el lugar de enterramiento de los difuntos. Hasta entonces, estos se realizaban en el interior y en los atrios de las iglesias. En el programa de Historia de mi pueblo, hoy les vamos a hablar de un lugar de los más emblemáticos que tiene Monforte. Vamos a hablar del cementerio. Este Camposanto antes estaba ubicado aquí, en el cementerio viejo, pero para hablarnos de este cementerio y del actual, qué mejor que Eva Benito, que es una monfortina que se ha dedicado a investigar y a buscar pues, ilustres monfortinos y historias de la historia de nuestro pueblo. Vamos a hablar con ella. Bueno, Eva, acabo de decir que vamos a empezar un programa en un lugar muy emblemático, como es el cementerio de Monforte, pero claro, el cementerio de Monforte ahora está, donde lo conocemos todos, pero antes estaba aquí, donde es el cementerio viejo, sí, que ahora tenemos un parque. Según tus estudios y tus investigaciones, ¿qué has podido averiguar de esto? Bueno, pues el primer cementerio que hubo en Monforte se ubicó aquí, ya que como ya tenían que quitar los enterramientos de las iglesias, pues se eligió este sitio porque en una de las disposiciones que ordenaban se pedía que se construyeran lejos de la población cercana, de las casas, en sitios ventilados y que también pues bueno, aprovecharan como capilla las ermitas que habían generalmente fuera de la población. Por eso sabemos que aquí había una ermita, que era la ermita de Santo Cristo, al lado del cementerio. Esta documentación, aunque sí que es verdad que se ha publicado algo de ella, pero se sabe muy poco, muy poco. En el archivo de la parroquia pues sí que hay los gastos de la fábrica, derivados a la ermita para repararla, pero hay muy poca documentación. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues estamos hablando entre 1791 y 1816, que es donde se encuentra, en esos años José Montesinos Pérez escribió un manuscrito llamado Compendio Histórico Oriolano, en el cual se recoge, aparte de la población de Monforte, pues otras poblaciones que formaban la diócesis de Orihuela, pues cosas del pueblo, cómo se encontraba el pueblo, y describía todo lo que había en esa época, en ese lugar. Y entonces él describió muy bien cómo era la ermita del Santo Cristo. Sí, sí. Y ya declaraba entonces de que la ermita se fundó por los años de 1304 y que en ella, supuestamente, hay documentación, pero no está físicamente ahora, pero en ese momento que él hizo ese manuscrito sí que constaba que había predicado San Vicente Ferrer en el año 1411 en la ermita. También da detalles del cementerio, diciendo que se accedía a él por el lado del Evangelio, donde se encontraba el púlpito y la puerta. Una vez que salía se encontraban pues exactamente con el cementerio y la fosa. Y decía que el cementerio era grande y espacioso, con lo cual ahora vemos la plaza esta que es pequeña, pero es que con un poquito de imaginación. Cuando éramos niñas y veníamos a jugar aquí, que este cementerio, o este parque, porque ya era parque, sí. Llegaba hasta donde están los edificios aquellos. Entonces, bueno. Y había una tapia, una valla, que era pues 4 o 5 metros de altura, es que, claro, y bajo las viñas, claro. ¿Te acuerdas? Es que cuando se edificó el cementerio, supuestamente, estaba a las afueras del pueblo, todo era bancales, o sea, todo era la huerta la que estaba lindando con él. Suponemos que la ermita de Santo Cristo de la que has hablado estaría ahí, donde está esa casa. Supuestamente ahí donde lo ponen, digamos, todo lo que se ha podido investigar. El plano antiguo que hay, ¿no? Y un plano que ya se publicó también en su día, supuestamente debería de estar ahí. Y bueno, ya pasando un poquito más adelante, pues ya en abril de 1816 se abrió un expediente al ayuntamiento, ya que vino una orden del capitán general del Reino de Valencia en aquella época, don Francisco Javier de Liria, que resulta que se instaba al ayuntamiento a que buscara otra ubicación.
ya que el actual no guardaba la distancia preventiva, estaba muy cerca de las casas, con lo cual incumplía el respeto a la religión y a la conservación de la salud pública. Entonces el alcalde de entonces, don Antonio Pascual Pujalte, el cura párroco don Andrés Berenguer, junto con el médico titular de esa época, don José Alcaraz, y el arquitecto don Antonio Jover, fueron los que se vieron involucrados un poquito en este proceso en el que no estaban de acuerdo en que se cambiara de ubicación, porque creían que eran más los beneficios mantenerlo donde estaba que sacarlo fuera. Y según se recoge en el acta de la Junta que tuvo lugar el 17 de abril de ese mismo año, de 1816, nombran al actual cementerio como el de la Sangre de Cristo. El cementerio lo llamaban así el de la Sangre de Cristo, por la cercanía de la ermita. Exactamente, de la iglesia antigua consagrada que tenía Monforte. También se le llamaba la iglesia vieja, ermita Santo Cristo o iglesia vieja. Pues nada, el ayuntamiento, pues bueno, alegaba que aunque no guardaba la distancia en todos los demás requisitos pues necesarios para la conservación de la salud y la religión, pues sí que los tenía. Eso es lo que alegaba el ayuntamiento en su momento, pero bueno, aún así la Junta de Sanidad de Alicante insiste y propone una nueva ubicación. Y esa ubicación es La Loma, o sea, La Lómica, yendo hacia Novelda, la que conocemos todos por la Loma. Pues bueno, el ayuntamiento manda a realizar unas catas de comprobación del terreno y bueno, una vez analizado el terreno, tanto el médico como el arquitecto y los expertos físicos, o sea que sabían del terreno, entre ellos teníamos a Juan Pujalte, vecino del pueblo, acuerdan rechazar la petición, ya que el terreno es de poco fondo y encontrarse la peña a 2 palmos. Claro, no había profundidad. Claro, no había profundidad. Aparte la tierra también era arcillosa y húmeda, o sea que tampoco era material proporcionado para consumir los cadáveres. Y bueno, pues básicamente aquello ya quedó ahí, el cementerio se estuvo manteniendo en este sitio y bueno, pues nada, luego ha habido algunas reparaciones, ha habido algunos hechos, en el año 1844 pues se derrumbó parte del muro. Entonces, claro, aparte de lo feo que quedaba, pues también entraban los perros a llevarse los huesos, con lo cual era un problema para la salud de los vecinos. Ahí tuvieron que hacer un presupuesto y mandárselo al jefe político en ese momento que gobernaba para que le aprobaran el poder arreglar el cementerio y seguir funcionando como tal. Pues nada, se lo aprueban y bueno, 1000 reales. En el presupuesto pusieron 1000 reales y se apañó el muro, la rotura. Y siguió el enterramiento habitual aquí. Este camposanto, o sea, este cementerio, estaría funcionando como lugar de enterramiento hasta el año 1861, que se construye el nuevo. Bueno, pues Eva, si te parece, nos vamos a ir al cementerio actual y allí vamos a ver cómo ha funcionado, cómo sigue funcionando y cómo funcionaba en aquel tiempo. ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto. Pues nos vamos para allá. Bueno, Eva, ya estamos en las puertas del cementerio, el actual, el que conocemos nosotras de toda la vida. ¿Desde qué año está en funcionamiento este cementerio? Pues según queda constancia en el acta de ese día, del 14 de mayo de 1861. Estaban reunidos en el Pleno la Corporación Municipal y la Junta Directiva de las obras del mismo. Y entonces, pues habían terminado las obras. Y como sabían que se encontraba en la villa en ese momento el obispo de la diócesis de Orihuela, don Pedro Lubero, pensaron que sería una buena idea que bendijera el cementerio. Así que ni cortos ni perezosos, el alcalde, don Marcos Ventral, pues deciden ir junto con el secretario a la casa del cura, que es donde estaba el obispo, a pedírselo. Van, hablan con él y bueno, pues lógicamente el obispo pues encantado de poder bendecir el cementerio y les dice que bueno, que sobre las 4 o las 5 de la tarde lo bendeciría. Se vuelven al pleno, la corporación, y aprueban que bueno, que se va a bendecir y también que el primer difunto que vaya a ser enterrado
en el nuevo, sea acompañado por toda la municipalidad y las personas más importantes de la villa. Y así que nuestro camposanto, o sea, nuestro cementerio, va a cumplir en mayo 160 años. Recordamos que el cementerio entonces no estaba vallado. No estaba vallado. Al principio el cementerio carecía de valla y, como os podéis imaginar, pues los enterramientos se hacían en el suelo y sin ningún orden. No fue hasta el 8 de octubre de 1876 cuando llega al ayuntamiento una orden del gobernador civil ordenando la construcción de cercados próximos al cementerio, pero no solo con el fin de que se enterraran con un cierto orden, sino también para delimitar el recinto, sino también para depositar los restos de aquellos que no eran católicos. O sea, los que no eran católicos irían fuera del cerco. Fuera del cementerio. Exactamente, porque hasta ahora los enterraban. Sí, estaban todos juntos. Exacto. Y nada, se acordó el cumplimiento y de ahí la construcción del cercado alrededor. Pues una vez que lo inauguraron, el primer enterramiento que hubo fueron 2 días después de esa fecha, el día 16 de mayo, y fue el de una niña de tan solo 15 meses, Ana María Soria Miralles. Era la primera hija de una pareja muy joven, sus padres tenían 20 y 18 años, vivían en la calle La Cruz y bueno, murió pues de una gastroenteritis, pues algo normal en aquella época en los bebés. Bueno, pues nada, bueno, si ese quieres... enterramiento, como has dicho antes, asistiría toda la gente importante, sí, todo igual el que pueblo. se aprobó en el pleno, fueron toda la todos. gente importante al enterramiento. Pues si te parece vamos a entrar dentro. Vamos a entrar y a conocer más detalles del mismo. Y este es el cementerio que conocemos, el interior, pero siempre no ha estado así, ¿no, Eva? No, el cementerio se hizo en 3 fases, ¿vale? Sí. Al principio solamente existían 4 calles. La calle que nos encontramos, que es la calle Santo de Cristo, la calle La Purísima, San Pedro y San Roque. Digamos que era un cuadrado. Esta calle no existía, ¿vale? Y al principio se llamaban con números, calle número 1, calle número 2, fueron mucho más tarde cuando empezaron a ponerle nombres de santos y de santas. Sí. Y bueno, sin ir más lejos, en estas calles, donde vamos a pasar ahora, ¿vale? Pues se hallan enterramientos, o sea, está todo el cementerio lleno de enterramientos. ¿El suelo? Sí, esto se sabe gracias a que, bueno, en alguna que otra ocasión ha tenido que entrar alguna máquina pesada, y según me comentó Antonio, el sepulturero, pues ha hundido. Esto, según él, dice que es como un queso gruyère, está todo lleno de agujeros, está todo lleno de enterramientos, date cuenta como hemos dicho antes. Claro, si los enterraban en el suelo. Los enterraban en el suelo y donde podían o como podían, y eso se debe ahí. Ya fue en el año 1880 cuando empezaron a construir los nichos y panteones, los cuales pues se debían ajustar a unas normas, tanto de altura, anchura, acera, medianeras. Es un documento que aún hoy en día existe vigente, aunque a veces, pues bueno, no se le hace mucho caso. ¿Se conoce cuáles eran los primeros nichos? Sí, ahora en la visita lo voy a nombrar y lo podréis ver y comprobar, sobre todo en el estado en que se encuentra. Porque claro, cuando entramos a un cementerio, ¿qué es lo que vemos? Claro. Pues vemos las lápidas. Las lápidas, como mínimo, pues entregan el nombre, la fecha de nacimiento, la muerte de la persona, pero muchas veces, muy a menudo, pues muchas tumbas también llevan símbolos con algunos significados específicos y pueden indicar por la edad del difunto, su oficio, bueno, muchas más cosas que vamos a intentar dar a conocer a descifrarlas todos. Un poco para que muchas veces vemos alguna cruz, vemos alguna cosa y no sabemos exactamente por qué. Bueno, pues ahora y luego nos lo explicas todo, Eva. Vamos a intentar conocerlo, ¿vale? Venga. Como vemos, apenas entramos, nos damos con un caso curioso, ¿no? Aquí hay un ex embajador de España. Sí, este era don Francisco Limiñana Miralles, como podéis leer en la lápida. Fue un reconocido diplomático y un gran experto en el mundo árabe, y por su carrera recibió muchísimos reconocimientos, entre ellas la que más estimaba era la de comendador, que lo pone ahí, de Isabel la Católica y de la Orden Mejajay.
Cuando se jubiló, muchos lo conoceréis, os sonará, porque pasó sus últimos años en un chalet que aquí lo conocíamos como el del cónsul. Sí. Pues era propiedad de don Francisco. De don Francisco. Y falleció tampoco hace tanto, en el 2003. No, falleció. No, en 2003 fue su señora. Ah, fue su señora. Sí. Él falleció en el 77, ahora lo acabo de ver. Falleció en Alicante, pero lo trasladaron aquí, el cuerpo. Y siempre estuvo muy arraigado a su pueblo, aparte de toda tuvo una carrera muy brillante. Y bueno, aquí a nuestra izquierda, tenemos unas, bueno, por no decir la única, lápida, que hace un par de años fue restaurada, tal cual como estuvo al principio. Ha sido una restauración pues bastante bien llevada a cabo. Es de la familia Limiñana Boyer. La lápida es muy bonita. Es muy bonita, sí. Es una pena que ahora pues la mayoría opte por lo más cómodo, ¿no? El mármol liso, limpio, con la cruz. Pero sí que es verdad que hay algunas lápidas que las familias, pues bueno, podrían pensarlo un poquito e intentar mantenerlas, porque no deja de ser patrimonio. Eva, ahora estamos en los aseos del cementerio, que como vemos están sin servicio por el tema de la pandemia, pero aquí antes no estaban los aseos. Aquí me has comentado que hay un dato curioso. Sí, aquí había una puerta, ¿vale? Digamos como una especie de puerta trasera, y por aquí es donde entraban todas las personas fallecidas en circunstancias que no eran admitidas por la religión católica, por ejemplo como un suicidio. Sí. Entonces las entraban y las llevaban directamente al nicho, sin pasar por la ermita, porque antiguamente era costumbre de cuando enterraban a los difuntos, los pasaban por la ermita y les hacían un pequeño responso. En este caso esas personas las metían por aquí, por la puerta de atrás. Sí. Y también una curiosidad, que los ataúdes de entonces al principio eran todos de madera y en la parte de la cabecera de punta. Luego eso con los años, pues bueno, ya fue derivando. ¿Y sabes por qué era eso? Pues yo supongo que era por darle un poquito la forma de la persona, terminar en punta al estrecharse la cabeza del cuerpo, pero no tenía mucho más sentido. No tenía mucho más sentido. Y bueno, nos encontramos en la calle más antigua del cementerio, que es la calle Purísima Concepción, y a la parte, sobre todo, de aquí de la izquierda, están todas las construcciones más antiguas. Sí. Son las más antiguas que quedan del cementerio, y toda este muro, toda esta pared, en la parte izquierda, todas tienen osario debajo. O sea, hay enterramientos debajo. Sí. También he visto, curioso, que he visto una cruz, que creo que... Sí, esto el nicho pertenece a herederos de Elena Gras Limiñana, como podemos ver. Sí. La reformaron no hace mucho, pero conservaron la cruz que tenía original del principio. Y es la única cruz de forja que existe en todo el cementerio. Mira, aquí tenemos escondidos, en muy mal estado, pero es la lápida más antigua labrada que se conserva de nuestro cementerio. Si nos fijamos, veremos que tiene grabada dos alas junto a una bola y una cruz, ¿vale? Eso significa el ángel custodio, es decir, lo que significa es ayudar al hombre a alcanzar su salvación. Esta lápida tiene 157 años. Hemos dicho que el cementerio va a hacer 160 años, pues está, podemos decir, desde el principio, no se ha tocado. Es la original. Es la original. Exacto. Claro, porque antes has comentado que era una niña la primera que se enterró, pero igual han cambiado la lápida y no se sabe exactamente dónde está. Pero en este caso no se ha tocado y bueno, pues sí, ya se ve agrietada. Don Fernando Mirambel Blasco. Eva, hemos visto en este lado del cementerio que todas las construcciones son antiguas, pero esta la veo que es antiquísima. Pues sí, la verdad es que sí, tienes razón. Esta es una de las pocas que quedan casi intactas. Aún conserva la madera original y es del año 1892, o sea, 122 años tiene la construcción. Pertenece a uno de los militares monfortinos más importantes, don José Pastor Casas, y bueno, tuvo el grado de teniente de caballería, conforme se puede leer ahí, guardia de la reina Isabel de Borbón y Borbón, conocida como la Chata. Estuvo destinado 9 años en Filipinas, que es donde hizo la mayor parte de su carrera militar. Allí nació el hijo mayor, tenía 2, y estuvo viviendo en la calle Mayor número 12, en la casa que fuera la de su padre. Cuando ya se jubiló, se vino aquí. Y bueno, como anecdótico, pues bueno, murió a la edad de 73 años, con entierro general, que eso eran a las personas más ilustres. Diáconos, o sea, que eran los curas que acompañaban al cura párroco,
y acompañamiento hasta la puerta del cementerio. Y bueno, en su lápida podéis leer que fue condecorado con las cruces de Isabel la Católica y Fernando el VII, San Hermenegildo Cruz y Plata, blanca y roja de primera clase, mérito de Carlos III. Fue uno de los más importantes militares monfortinos de la época. Nos encontramos ahora en la calle Nuestra Señora de Orito. Y aquí tenemos a nuestro coronel, por decirlo así, don Vicente Espí y Soria. Pues don Vicente durante muchos años fue un personaje un poquito curioso, ya que se contaba que debajo de la lápida se veía un sable. Muchos, porque estaba la lápida levantada, pero vamos, cuando... Leyenda urbana. Sí, leyenda urbana. El sepulturero Sí. me ha confirmado de que no se veía nada. No hay ningún sable. Pero es que lo veíamos todos. Sí, todo el mundo veía O el nos lo sable. inventábamos. Eso puede ser. Sí. Otro dato curioso de esta tumba está en su inscripción, ya que pone las letras R, I, P. Pero la I, si os fijáis, es griega, cuando debería de ser I latina. Por otra parte, también en la tumba tienes unas iniciales, que es las siglas D, O, M. El significado que tienen se utilizaban mucho antes y durante el siglo XIX. Hoy en día han caído en desuso y lo que significa es para Dios el mejor y más grande. Generalmente se ponían en las tumbas de personas importantes. Bueno, pues bien, este monfortino pues también tiene un expediente intachable como militar. Lo nombraron gobernador del castillo de Lérida y anteriormente también estuvo destinado en Zamora cuando el pronunciamiento militar del 7 de octubre de 1841 contra el gobierno del general Espartero. Y bueno, pues este coronel, cuando se jubiló debido a problemas de la vista, pues ya se vino a Monforte y murió a la edad de 60 años a causa de la fiebre tifoidea. Y también tuvo un entierro correspondiente a su clase, o sea, con un entierro total. Y bueno, también podemos decir que es uno de los enterramientos más antiguos también del cementerio. Tiene 141 años la lápida. Esta fosa que podéis ver, esto no es ni más ni menos que el antiguo osario común. Yo tengo curiosidad en que expliques por qué esta simbología. Pues bien, esa simbología significa, esta estrella es la cruz bautismal. Esta consiste en la cruz, si te fijas, en la cruz, ¿vale? Más la X, más la aspa, ¿vale? Esta X es la letra griega X. Esta cruz es un símbolo de regeneración, por consiguiente su asociación con el bautismo. Y luego tenemos la cruz latina, que simboliza tanto la pasión y el suplicio sufrido, como la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte. Eva, hablando de simbología, nos encontramos ante una tumba que tiene todos los símbolos habidos y por haber, ¿no? Pues sí, esta es uno de los panteones más laboriosos y antiguos que existen. Es de propiedad de Pascual Gras Romero y están enterrados su hijo Leandro Gras Limiñana, que nos sonará por tener una calle en el pueblo. Fue uno de los fundadores del antiguo casino, que se encontraba al lado del ayuntamiento, ya desaparecido. Y en el año 1900 pues, promovió la construcción del primer grupo de viviendas del pueblo, que conocida hoy en día como el barrio. Sí. El grupo de viviendas del barrio las construyó Leandro Gras Limiñana. Pues bien, este panteón lo construyeron los artistas Navarro y Aracil de Novelda, del cual se conservan los planos originales. También podemos ver, si miramos hacia arriba, las letras A y O abierta, que esos son alfa y omega. Estas simbologías son la primera y la última letra del abecedario del alfabeto griego. Representan a Dios como principio y fin de todo. Aparecen por primera vez en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, como símbolo de Jesucristo. Las puertas, que están también muy elaboradas, con antorchas y laureles, su significado es la vida eterna y la gloria. En su interior también se puede ver un altar típico de estas construcciones, y la cruz celta, que está al final, es una cruz cristiana típica sobre un círculo. Eso se relaciona con Cristo como fuente de luz y vida.
Aquí se encuentra don Bonifacio Amorós Orozco, un ilustre monfortino, que da nombre a una plaza de nuestro pueblo, conocida anteriormente como la Plaza Santana. Falleció el 20 de agosto de 1855 y es el enterramiento más antiguo que se conserva, ya que al morir su esposa en el año 1862 se lo trajeron del antiguo cementerio viejo a enterrarlo junto a su mujer. Que Bonifacio Amorós estaba enterrado en el cementerio viejo. Exactamente, él murió 6 años antes de que este cementerio estuviera activo. Esta me has comentado antes que es una de las tumbas más profundas que hay en el cementerio. Sí, esta pertenece a los herederos de María Francisca Jover, más conocida por la familia Romero. Aquí están enterrados casi todos los romeros del pueblo. Y es muy curiosa porque dentro podemos ver que todo el frontal está cubierto por un tapiz del Santo Cristo. Y hay una foto que preside el altar de 2 mujeres con pañuelo negro y vestidas de luto, ¿vale? Pañuelo y tal. Sí. Arriba podemos ver una corona en el panteón y tiene su significado, que es la victoria sobre la muerte. Este panteón es uno de los más bonitos estéticamente y laboriosos, si os fijáis, tiene hasta ventanas. Dentro hay un altar con una Virgen del Carmen y se encuentran los restos de 2 alcaldes, José Martínez Miralles y Joaquín Miralles Miralles. Si miramos arriba podremos ver unas figuras compuestas por las letras X y P superpuestas. Se llaman crismón. Este símbolo son las iniciales de Cristo en griego. También tiene el alfa y omega, como hemos visto anteriormente en la otra, y las puertas también tienen la misma línea de todas las edificaciones como estas. La antorcha significa la vida eterna. También se puede ver que hay 2 tipos de cruz. La celta, arriba, que es una cruz cristiana típica sobre un círculo. Y luego vemos la cruz de rosetón, que lo forman 4 círculos que representan a los 4 evangelistas. Es decir, la luz de los 4 profetas ilumina el templo. Bueno, pues como podéis ver, aquí escondido detrás del Panteón de Pina, encontramos a Valentín Bascuñana. Y se puede leer en su lápida: hijo del Tomelloso, murió el 13 de enero de 1900 a los 50 años de edad, en la Gabarrera, su madre e hijos. Yo cuando cogí información para hacer la visita guiada, pues claro, me chocó el encontrar esta tumba aquí, sola, y que pusieran la Gabarrera. Con lo cual, pues bueno, investigué un poquito a ver este señor que hacía aquí tan solo, y descubrí la partida de defunción, tanto en la iglesia como en el registro civil. Ahí averigüé que era viudo cuando murió y que tenía hijos. Y es verdad que murió en la Gabarrera de un infarto. Su profesión era guarnicionero, es decir, se ocupaba de facilitar a los agricultores, ganaderos, pastores y amas de casa los utensilios necesarios para sus trabajos, así como repararlos también. El cementerio se amplió en una primera fase en el año 1975 y luego la última fue en el año 2001. Aproximadamente hay sobre unos 5.650, 800 nichos a día de hoy. Y bueno... Y como dato anecdótico, podemos decir que hoy en día que tenemos tanta ley de paridad y tal, no hay ninguna mujer enterradora, pero sí tenemos constancia de que en el año 50 hubo una mujer, Sí, ¿no? sí, hubo una mujer que estuvo ejerciendo durante varios años, la tía Dolores la Villenera, le decíamos aquí, la conocíamos así, y la mujer pues hacía la del enterrador, exactamente, enterradora. Sí. Y bueno, también otra curiosidad, pues si quieren tenerlo en cuenta, cuando vengan al cementerio a hacer una visita, es que el personaje que más visitas recibe es Emilio el Moro. Sí, que está enterrado aquí en Monforte. Sí, está enterrado aquí, lo que pasa que en la zona nueva de la primera ampliación,
pero es uno de los que más gente de fuera vienen a verlo, a visitarlo. Bueno, Eva, hay otro dato curioso que nos hemos dejado en el aire. ¿Por qué se ponen flores en las tumbas? Bueno, pues la verdad es que, según estudios, la primera tumba a la que llevaron flores remonta a 13.000 años, en Israel durante la Edad de Piedra. Desde ese acontecimiento, pues la sociedad ha adoptado el hábito de usar flores para dejar en los cementerios. Existe otra creencia. Según un texto bíblico, las flores se asemejan al hombre en el transcurso de su vida. O sea, nacen para luego morir, igual que las flores. También es cierto que antiguamente pues los difuntos se velaban en las casas, con lo cual, ¿qué hacían? Ponían flores alrededor del muerto para evitar así un poco el olor a corrompido, por decirlo así. Entonces cumplían una doble función, adornaban el difunto y aparte, pues bueno, neutralizaban un poquito el ambiente. Creo que este programa hubiéramos podido sacar 3 programas más porque no tendría fin, ¿no? Tenemos la parte nueva del cementerio que no la hemos visto, pero bueno, tenemos que terminar, ¿no? Entonces finalizamos este programa y de la mano de Eva hemos aprendido la historia de nuestro pueblo, la historia de un pueblo.